buenas tardes. Vamos a iniciar con el segundo tema del día de hoy, de la semana. Sus calificaciones se las voy a hacer llegar aproximadamente entre 5 o 6 de la tarde para que estén pendientes en caso de que tengan dudas o algo, pues para que las revisen, porque mañana las voy a subir. Okay, well, I'm going to start by sharing the screen. And today we're gonna see the topic of comparative and superlatives. Can you see the presentation already? Yes. Okay, so again, this is the topic, comparative superlatives. And it says, comparative adjectives. Okay, un adjetivo, what is a function of an adjective, guys? In general, an adjective in general. Can someone tell me what does an adjective do? Marianne, what about you, Marianne? What is an adjective? What does an adjective do? Mande, profe. ¿Qué hace un adjetivo? What is an adjective? ¿Qué? Complementa. Ok, Ricardo, por ejemplo. Esto es muy básico, ¿eh? O sea, váyanse hasta la primaria y traten de recordar qué es un adjetivo. Fabi, ¿qué es un adjetivo? Diana, ¿qué es un adjetivo? What is an adjective? Califica el sustantivo. Gracias. Ok, un adjetivo califica al sustantivo, no a la acción, únicamente al sustantivo. Entonces, hay varios, cuando hablamos de adjetivos, se dividen en diferentes rangos. Entonces, now we're gonna work and see the comparative adjectives. It is in Spanish, so I hope you get it clear. Los comparative adjectives se utilizan para comparar una determinada característica o cualidad entre dos o más cosas, animales o personas. Entonces, este tipo de adjetivos lo que hacen es comparar. Por ejemplo, yo tengo el adjetivo big. ¿Qué significa big? Grande. Entonces, big va a describir a algo o a alguien. Y con algo me refiero a una cosa, a una situación, a un lugar. Puede ser cualquier cosa mientras sea un sustantivo, ¿right? Entonces, big es grande, ese ya es un adjetivo. Y un comparative adjective lo que hace es modificar un poquito el adjetivo para que lo puedas comparar. Puede compararse con el mismo sustantivo en otra situación o en otro momento o con algo más, o sea, otra cosa diferente. For example, the mouse is smaller than the owl. Si yo digo the mouse is small, ahí yo únicamente estoy describiendo el sustantivo en sí, te estoy diciendo, oh, el ratón es pequeño, the mouse is small. Or the small mouse, el ratón pequeño. Ahora, si quiero comparar este con otro sustantivo, entonces voy a utilizar la palabra than y a mi adjetivo le voy a agregar la terminación ER. Entonces, al momento de yo decir the mouse is smaller than the owl, yo aquí ya estoy comparando este sustantivo con el último que menciono aquí. Entonces, esta oración dice, el ratón es más pequeño que el búho, ¿ok? Entonces, si se fijan, sin el ER del adjetivo small, pues es solamente pequeño. Pero con el ER significa
más pequeño. Y la función del than únicamente es indicarme con qué lo estoy comparando. ¿Ok? So let's see more about this. Superlative adjectives. Entonces, los comparative, como dice la palabra, compare, comparan. And then I have the superlative. And the superlative adjectives are going to show me like the maximum of something. There's not gonna be anything else more than the expression I'm using. Los superlative adjectives expresan el grado máximo de una característica de un elemento con respecto a otros de su mismo grupo o condición. Entonces, yo al momento de utilizar un superlative, por ejemplo, volvamos con small. Small significa pequeño. Por ejemplo, let's say that I'm in a store and I say I need a smaller size. ¿Qué estoy diciendo? I need a smaller size. Que necesita una talla más pequeña. Más pequeña, exacto. ¿De qué? Pues de la blusa, right? Tú ya sabes de quién te estoy hablando o de qué te estoy hablando. Ahora, si yo digo, oh, y luego me contesta, por ejemplo, el sales clerk, oh, this is the smallest I have. This is the smallest. EST, terminación EST. ¿Qué me está diciendo el vendedor? Que es la más pequeña que tiene. Es la más pequeña que tiene. Entonces, el ER al final del adjetivo me indica más pequeño. Quiere decir que va a haber más, que lo estoy comparando. Repito, incluso con el mismo sustantivo o con otros. Y el EST no está comparando en sí con nadie. Simplemente te está diciendo que es el máximo o el mínimo en caso, o sea, son los topes. No hay ni más ni menos de lo que tú estás hablando. Obviamente no es tan literal porque va a haber expresiones o momentos en los que usemos superlative. Por ejemplo, oh, this is the best. Es el mejor. So it means it's according to you, right? Es de acuerdo a ti. For example, the fastest car is the blue one. El carro más rápido es el azul. Siempre, 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 siempre que utilicemos superlative, tienen que ir acompañados del artículo the. The, the, es un artículo que me introduce, por así decir, a un sustantivo. Entonces me presenta a un sustantivo. Entonces es necesario que si voy a usar un superlative, siendo que es el máximo o el mínimo de algo, tengo que usar un article. The fastest, el más rápido. The smallest, la más chica. Entonces, el article the significa la, el, le, something like that. So, I must use the before a superlative always, okay? Let's continue. Para construir estructuras comparativas y superlativas hay que seguir unas reglas. En los adjetivos de una sílaba, for example, tall, generalmente se añade la terminación ER. En los comparativos o en los superlativos se agrega the, como les comentaba ahorita, delante del adjetivo y la terminación EST. For example, tall, taller, and the tallest. Vamos a hacer un ejemplo con este adjetivo. Oh, she's tall. Ella es alta. Solo es una descripción. I don't know you guys, so I'm just gonna make examples, okay? No los conozco, pero voy a tratar de hacer ejemplos. For example, if I say Liliana is taller than Diana. What am I saying there? If I say Liliana is taller than Diana. Liliana es más grande que Diana. Más alta, right? Más alta. Okay, so it's taller than Diana. Y si yo digo nada más, oh, you know what? Liliana is taller. ¿Qué estoy diciendo? Que Liliana es alta. Liliana es más alta. Entonces puede ser que si yo digo eso es que la estoy comparando con ella misma, con una versión de ella en el pasado, right? Oh, she's taller. Like, está más alta. No necesariamente, no es obligatorio, por ejemplo, con el caso de los superlative, que siempre tengo que usar the antes del adjetivo,
Con los comparative no es obligatorio que siempre uses than. Vas a utilizar el than cuando lo estés comparando con otra cosa, ¿ok? Ahora, acá, the tallest. Entonces, ya hice el ejemplo de she's tall, Lilian is taller than Diana. Y si yo digo, Marianne is the tallest girl in the classroom. ¿Qué estoy diciendo? Marianne is the tallest girl in the classroom. Cri, cri. Ok, es la más alta del salón. So thank you, Ricardo. It means that there's nobody else taller than her, right? Ahora, veamos este cuadro que dice aquí, exceptions. Así como en todos los temas de gramática va a haber excepciones. Y dice aquí, si el adjetivo acaba en vocal E, por ejemplo, wide, que significa ancho, en comparativo, como el adjetivo termina con la letra E, voy a agregar solamente la R. Digamos que la E ya está ahí, entonces pues nada más agrego la R, right? Wider. Y en superlative pues nada más agrego ST. No hay que volver a agregar la E porque ya la tengo ahí. Entonces es wide, wider, wide, the widest. Ahora, en palabras que terminen consonante, vocal, consonante, como es el caso de big, consonante, vocal, consonante, voy a doblar la última consonante, que es la letra G, y agregar ER. Entonces dice que cuando sea en superlative, voy a doblar again the last consonant, and I'm going to add EST. ¿Ok? Si tienen dudas me dicen porque sé que suelen ser callados, entonces no sé si es porque están entendiendo o por lo contrario porque no. ¿Ok? Okay, so continuing then. Here we have some examples, more examples with more exceptions. It says in here, en los adjetivos de dos sílabas, para construir el comparativo se añade mayoritariamente la partícula more delante del adjetivo, aunque en algunos casos también se puede añadir la terminación ER. Esto quiere decir que puede ser o uno o el otro. Aunque es menos frecuente. Para formar el superlativo, en cambio, se añade la partícula the most delante sin alterar el adjetivo. Esto quiere decir que si yo uso more o uso must, el adjetivo se queda igual. No tengo que agregar ER ni tengo que agregar EST. ¿Ok? Por ejemplo, clever, que es listo, puedo utilizar una o la otra. O sea, more clever or cleverer. Y en superlative, I'm going to add the most clever or the cleverest. Estas son excepciones, por así decirlo, se va a aplicar con unos, pero no con todos. Hay adjetivos de dos sílabas, mientras no sean palabras muy largas, voy a utilizar el ER y el EST. Cuando son adjetivos de tres sílabas en adelante, hay que agregar more antes del adjetivo sin cambiar el adjetivo o the most antes del adjetivo sin cambiarlo si es superlativo, ¿ok? Excepciones de spelling. Cuando el verbo termine con Y y antes de esta esté una consonante como easy, voy a cambiar la Y por I latina y voy a terminarlo con ER. Entonces cambia a easier. Y en superlative, I'm going to use I-E-S-T, the easiest. How are we doing? ¿Cómo vamos? Bien, teacher. Okay. Adjective, comparative, oh, sorry, superlative. So it says in here, Diana, can you help me to read, please? Lo que está en café. En los adjetivos formados por más de dos sílabas se añade a los adjetivos comparativos la partícula more. En posición precedente sin que esto sufra ninguna alteración,
En el caso de los adjetivos superlativos se añade the most en posición presente sin que esto sufra ninguna alteración. Ok, repito que cuando dice no sufran ninguna alteración, se refiere a que no vas a modificar el adjetivo, ¿ok? Se va a quedar igual, como es en el caso de difficult. Difficult, 3 syllables, 3 or more. I'm gonna add more before it if it is comparative, and I'm gonna add the must before it if it's a superlative, right? So more difficult, the most difficult. Yes? So far so good? Ok. Existen ciertos casos irregulares donde se obtiene una forma resultante sin estar regida por ninguna forma, o sea, muy formal, ¿no? Que va a cambiar completamente, como en los verbos irregulares, por ejemplo, que cambian de una manera completamente sin aplicar ninguna regla. Algo así pasa con los adjetivos, solo pues que son adjetivos. Por ejemplo, good, que significa bueno, la comparative form of good no es gooder, es better. Y la superlative form es the best, no the goodest, ¿ok? Probablemente si tú usas esa expresión, cualquier persona te va a entender, pero está completamente mal dicho. Es como si dijeras dijiste or something like that in Spanish, right? So, better, mejor, and the best, el mejor o el más bueno. Then on the other side, the opposite is bad. And bad, pues es malo. Y en comparative, pues más malo o peor sería worse. Y en superlative sería the worst. Cuando hablamos de distancias, oh, something is far, está lejos. Entonces, in comparative will be further or farther, que es exactamente lo mismo, o the furthest or the farthest, para decir pues que es el más lejos. Yes? Es un poco tedioso porque en realidad la única manera de aprendernos este vocabulario es estudiándolo, o sea, memorizándolo. No es tanto como que voy a aprenderme las reglas, porque sí es importante, pero son muy sencillas las reglas. Entonces lo que nos queda es estudiar y aprender más y adquirir vocabulario. We can do this by reading. Okay, comparative and superlative. Type of adjective, example, comparative, superlative. One syllable, for example, cheap. To make it comparative, cheaper. To make it superlative, cheapest. The cheapest. Siempre hay que agregar that before the superlative. Some two syllable. Example, quiet, quieter, the quietest. Adjectives ending in E, what, or consonant verb consonant. Safe, safer, the safest. Friend, friendly, friendlier, the friendliest. Big, bigger, the biggest. Many two or more syllable, such as, for example, interesting, more interesting, or the most interesting. Y por el contrario, ok, ya sé decir más y ya sé decir el más. Ahora, ¿cómo digo lo contrario? Como el menos o menos. Para eso nos sirve less. Y less nos va a servir, por ejemplo, si yo digo, oh, it's less interesting, entonces es menos interesante. Or the least interesting, pues es el menos interesante. Irregular. As we saw before, good, better, the best. Bad, worse, the worst. Far, farther, further, the farthest, the furthest. Yes? There are different ways to compare one or more things. Eileen, can you help me to read the examples I have in here, please? Superiority, equality, inferiority. Lo leo, ¿verdad, maestro? Please. Todo. Yeah, until inferiority. Okay. There are different ways to compare on or more things. Superiority. Much, a lot more. ¿Cómo se dice más? More. More adjective, more than,
is a lot more expensive than B. Equality, the same as more adjective, more is the same B. Leo inferiority. Inferiority, not as so more adjective, more as is not as big as B. ¿Ok? Entonces, para mostrar superioridad, como ya estuvimos viendo la semana pasada o antepasada, much también me muestra algo que es mucho, right? Entonces puedo agregarle a lot more antes del more para darle más, todavía más énfasis. For example, A is a lot more expensive than B. The same as, equality, cuando es lo mismo. The same as. A is the same as B. For example, el as y el as, por ejemplo, as, adjective as, me indica lo mismo. Por ejemplo, oh, this cell phone is the same as this one. Or this girl is as tall as this girl. Entonces estoy diciendo que son iguales. Repito, el as más el adjetivo más as me indican lo mismo. Inferiority, cuando es menos, not as. Voy a agregar el not antes del as. Oh, she's not as tall as you are. She is not as tall as you are. ¿Sí? Entonces al as le voy a agregar el not antes de. It is possible to use comparatives with nouns. Entonces, yo sé que los comparatives son adjetivos. Se pueden utilizar aquí también con sustantivos, no nada más con adjetivos. Porque, por ejemplo, el more, que se usa con los adjetivos de 2 o más sílabas, también me sirven con sustantivos que me indiquen algo. O sea, que me indiquen, por ejemplo, money, time, space, etc. More or less. More, pues más. Less, pues menos. Más de noun. He has more money than we thought. He has less money than we thought. It is common to use the superlative with the present perfect. Utilizamos el superlative, puede ser en cualquier tiempo. Sin embargo, pues es común hablarlo o utilizarlo cuando estemos hablando en presente perfecto, porque el presente perfecto se usa cuando hablamos de situaciones que ya tuvimos experiencia con o que ya sabemos sobre eso. Entonces, si yo te estoy diciendo que la película es la mejor, pues quiere decir que ya la vi. Y para hablar sobre cosas que yo he hecho, utilizo el present perfect. This is just like a comment, okay? It doesn't mean that you only have to use it with the present perfect. If I'm going too fast or if you consider you're not getting it, give me a sign so I can slow down and explain again, okay? Okay, activities. Let's do this to see if you got it, guys. But first, we're just gonna read. It says, read the sentences and complete the rule. The area was a lot cleaner. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí en la primera? The area was a lot cleaner too. Ok, dice, el área estaba más limpia. Estaba mucho más limpia. A lot cleaner también. Entonces, aquí, si se fijan, yo no estoy usando than. Lo que quiere decir que estoy comparando la misma área a cómo estaba antes. The area was a lot cleaner. No necesito el than si estoy comparándolo con el mismo. ¿Ok? Number 2. People are happier than before. Si yo digo people are happier, tú también entiendes que me estoy refiriendo pues a otro tiempo. O sea, ahorita son más felices que cuando, pues que antes. Pero aquí ya está siendo más explícito y te está diciendo than before. Pudiera ser than yesterday, than an hour ago, than in the morning. Cualquier tiempo que sea atrás
es válido. Number 3. It gets more difficult to find green spaces in cities. It gets more difficult, se hace más difícil. Entonces aquí ya es más bien en el presente, not necessarily to something that already happened. 4. Help me to read it. Let's see. Stephanie, please. 4 and 5. Okay. More communities are building their own schools. There is less traffic chaos than before. Less, menos. Les voy a pedir, vamos a ver si me están poniendo atención. Les voy a dar un minuto para que llenen este cuadro con las reglas que les acabo de explicar. Okay? Please help me to do it with your rules. And I'm going to check what you're writing. With your Zoom tools, please. Porque nadie escribe. Oigan, ya sé que a veces no traen ganas de participar y todo, pero pues yo siempre tengo que darles la clase. Ni siquiera me dicen si entienden, si no entienden, si está bien, si está mal, o no sé qué pasa. A mí no me deja escribir, profe, estoy desde el celular. Ok, a ver, ustedes me dicen entonces, use comparatives to compare two things, people, or situations. With short adjectives, what do we have to add at the end? ¿Qué tenemos que agregar al final cuando son adjetivos cortos? Bueno, entonces doy por entendido que si tampoco quieren participar, quiere decir que todos los que tienen la cámara apagada no están aquí, ¿verdad? Voy a sacar a todos los que tengan la cámara apagada. Bueno, entonces sí están porque nadie, absolutamente nadie me contesta. Les estoy preguntando, quiero confirmar que me están entendiendo. ¿Cuándo son adjetivos cortos que pongo al final del adjetivo? R. Thank you. Y si el verbo termina en E, ¿qué voy a agregar? El verbo, el adjetivo, perdón. EST. No, estoy hablando de los comparatives. Cuando el verbo termina en E, ¿qué voy a agregar? That. No, solamente la R. Cuando estoy hablando de los comparatives, que son los que comparan, cuando son adjetivos cortos, agrego ER. Pero si el adjetivo termina en E, como white, voy a agregar únicamente la R, ¿ok? Porque este ya tiene la letra E al final. To end the adjective, plus than. And with longer adjectives, cuando son adjetivos más largos, ¿qué agrego antes del adjetivo? Estamos hablando de los comparatives. R. No.
Cuando son adjetivos largos como difficult, como beautiful, como interesting, estoy hablando de comparatives. En el chat dijeron que most, teacher. Pero estoy hablando de los comparative, de los que comparan. No puedo usar must cuando son comparative. Thank you, Fabi. More. Cuando son adjetivos largos de más de 2 sílabas, voy a usar more antes del adjetivo. Y recuerden, no debo de cambiar el adjetivo. It stays the same. We also use to compare things. Cuando quiero decir que, por ejemplo, algo es lo mismo que algo, ¿qué voy a usar? Por ejemplo, para compararlo también uso less interesting than this, for example. O también puedo usar as adjective, as para indicar que algo es lo mismo que otra cosa, ¿ok? For adjectives ending in Y, for example, happy, the Y changes to an I and becomes happier. Questions about this? No, teacher. Okay, thank you. Read sentences A and C and complete the rule. Now let's go to the superlative, que son el máximo, right? El máximo o el menos de algo. Seoul is one of the largest and busiest cities in the world. Largest, busiest. Aquí busiest no lleva the porque es parte de este. Entonces va acompañado y por eso no lleva the. Pero the largest and the busiest, aquí llevan las dos the, son parte de uno. The most difficult thing was filling the bottles. The least important problem is, entonces el menos, el más. Esto pasa cuando estamos utilizando adjetivos de más de 2 sílabas, ¿ok? Use the plus superlative to say which is the biggest, the best, etc. in a group. With short adjectives, cuando son adjetivos cortos, use the, you or the, and what do I have to add at the end? ¿Qué tengo que agregar al final? ¿St? EST, EST. And with longer adjectives, use the, ¿y qué más? Ahí sí es most. Aquí sí es most. Ajá, the most or the least plus adjective. For adjectives ending in Y, happy, for example, we change the Y to I and it becomes happiest. Okay, now practice, guys, please. Use your tools to make this exercise, please, to make the comparative and superlative form of each of these adjectives. Okay, I have only one answer. And the rest of them?
Okay, high, higher, the highest. Healthy, what's healthy? I'm gonna write it. You tell me, guys. Healthy becomes in comparative what? Healthy ends in Y, and before it, it's a consonant. So healthy is what in comparative? Healthier. Thank you, Paola. And in superlative? And in superlative? The healthiest. Okay, difficult. How many syllables does it have? Difficult. It has 3, so it couldn't be difficulter. ¿Cómo es la versión correcta de difficult? Cuando es un adjetivo largo, ¿qué agregó antes del adjetivo? More. So it is more difficult and the most difficult. Which means that this is not, okay? Well, questions still here? If you want more information about this topic, here you have a link so you can go and check it and practice more about this. Tomorrow we're gonna continue with this topic, okay? So that's it for today, guys. Thank you. And for this time and for this partial in general, since you don't want to participate that much, every student who's with the camera off, it's gonna be absent from me, okay? I didn't consider that for this partial, but I will for the rest of this. Okay, thank you, bye.